Señores, bienvenidos al canal. Comencemos con la información. Sabemos bien lo importante que está haciendo en la guerra la presencia de las minas antitanque. Y es que, por ejemplo, al igual que los ucranianos que han perdido gran cantidad de material blindado por causa de las minas antitanque, también los rusos en el asalto a Avdiivka pues están perdiendo blindados. Ahora es cierto también que los rusos pueden permitirse grandes pérdidas con tal de generar desgaste entre las filas ucranianas. Pero estamos viendo una vez más como una tecnología que se creía obsoleta, como las minas antitanque, pues están siendo la principal arma en tierra, tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano. Esto nos hace ver que en la guerra moderna, pues al contrario de lo que nos decían desde los medios occidentales, que la tecnología lo iba a resolver todo, es en realidad el material de gama media y en grandes cantidades lo que realmente puede marcar la diferencia, sobre todo en la defensa, pero tanto en la defensa como en el ataque. Pero ahora estamos viendo que esto sobre todo se cumple en la defensa. Por otro lado, para Ucrania resulta preocupante el hecho de que Estados Unidos pueda brindar ayuda a Israel y dejarlos de lado. Esto significaría el fin para Ucrania. Ya hemos visto que en anteriores meses pues los rusos están comenzando a concentrar grandes cantidades de munición de artillería, drones antitanque y están reactivando su industria con al menos alrededor de 1500 tanques entre nuevos y modernizados. Lo más probable es que para el año 2024 veamos una ofensiva rusa. Esto si definitivamente colapsa la ofensiva o en realidad las capacidades ofensivas de Ucrania. Pero obviamente esto va a ser en un punto en que ya sea insostenible la propaganda y tengan que aceptarlo. Pero entonces Rusia lo más probable es que lance su propia ofensiva si es que antes no ocurre pues la necesidad por parte de Israel de que Estados Unidos abandone a Ucrania con el suministro de armas y se los dé a Israel. Esto nuevamente cambiaría las cosas para Ucrania, aceleraría el proceso de degradación del ejército ucraniano y veríamos que rápidamente las fuerzas ucranianas se comienzan a desintegrar porque sabemos perfectamente que Ucrania depende en gran medida, casi al 100%, de las ayudas de Estados Unidos. Esta es la lección que dejan Ucrania e Israel para la industria militar occidental. El desempeño de las fuerzas ucranianas frente a las tropas rusas, y ahora el papel del Israel en la escalada contra Hamas, son hechos que brindan una lección en cuanto a la forma en cómo se libran los conflictos armados modernos, señala el investigador del Centro de Políticas de Seguridad y exfuncionario del Pentágono, Stephen Brien. A decir del también exfuncionario del Pentágono, la gran enseñanza que dejan ambos conflictos es que los sistemas de armamento de alta tecnología no son infalibles y necesitan ser revisados, modificados o incluso desechados. Junto con el muy discutido fracaso de la inteligencia israelí, cada vez hay más conciencia de que muchas de las armas de alta tecnología de Estados Unidos e Israel no funcionan como se anuncia. Lo mismo ocurre con muchos sistemas europeos, sostiene el experto en su sitio especializado en defensa, Weapons and Strategy. En ese sentido, afirma que el Pentágono y probablemente sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ya se hayan percatado que el planteamiento actual que tienen sobre la guerra necesita un cambio urgente. Una vez que Israel pueda superar la crisis inmediata, o incluso durante el desarrollo de esta, también deberá cambiar sus doctrinas para tener en cuenta de forma realista las nuevas amenazas a las que se enfrenta, observa Brien. Lo que está completamente claro es que la estrategia global y la doctrina y las capacidades de combate deben ser actualizadas, revisadas y, en algunos casos, desechadas, ahonda el experto. De acuerdo con Brien, un ejemplo de las fallas en los equipos utilizados por los países occidentales son los tanques estadounidenses Abrams y los alemanes Leopard. Los Abrams no han entrado en combate porque los soldados ucranianos entienden, y así lo han dicho públicamente, que si los utilizan serán destruidos, recuerda el analista.
En cuanto a los Leopard, dice el experto, han sido destruidos por cañones, drones y minas rusos. Sobre Israel, Brien señala que el sistema de defensa antiaérea, mejor conocido como la cúpula de hierro, se vio desbordado por miles de misiles del grupo palestino Hamás y no pudo proteger a los civiles de los daños causados, aunque aún no se sabe si ese fracaso fue tecnológico o analítico. Lo que sí sabemos es que Hamás fue capaz de violar el sofisticado sistema de vallas de Israel en la frontera de Gaza y que pudo llevar a cabo una invasión terrestre a gran escala, además de atacar desde el aire, misiles, drones, parapentes, y el mar, lanchas rápidas, expone Brien, quien subraya las versiones de que las direcciones IP que la cúpula de hierro utiliza para las comunicaciones fueron hackeadas. De acuerdo con el especialista, el problema de la ciberseguridad afecta a las armas y a los sistemas de mando y control estadounidenses, europeos e israelíes. Ha habido problemas considerables con el hardware occidental en Ucrania porque los rusos han desarrollado una serie de plataformas de interferencia, afirma el analista. Otro ejemplo de las fallas o de la obsolescencia del armamento occidental, según este experto, son los misiles Stinger, que han mostrado ser vulnerables ante los drones de Rusia. Al igual que los tanques, los vehículos blindados estadounidenses, especialmente los Bradley, no han tenido mucho éxito en Ucrania, afirma Brien. Del mismo modo, los vehículos blindados de transporte de tropas europeos, el Marder alemán, el AMX-10C francés y otros, han demostrado ser buenos objetivos para la artillería rusa, las minas, los helicópteros equipados con misiles antitanque y los drones como el Lancet, asegura. La conclusión es que los blindados de todo tipo se enfrentan a importantes problemas de supervivencia en el campo de batalla moderno. Una de las preguntas sin respuesta es si las plataformas blindadas modernas pueden seguir siendo armas de primera línea. Por desgracia, las alternativas no son tan buenas, dice. Putin tilda de repugnante el homenaje al veterano nazi en el Parlamento de Canadá. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, catalogó de repugnante el homenaje que el Parlamento de Canadá y el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, le rindieron al nazi ucraniano Yaroslav Funka el pasado 22 de septiembre. Fue asqueroso ver esa escena en el Parlamento de Canadá cuando todos se pusieron de pie y ovacionaron al ex-nazi. Esto fue repugnante, afirmó Vladimir Putin en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, que se celebra en la capital kirguisa de Bishkek. La Comunidad de Estados Independientes aglutina a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania. La cumbre de Bishkek se lleva a cabo sin Ucrania ni Moldavia. El 22 de septiembre, Yaroslav Funka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento canadiense en honor de la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. El presidente de la Cámara de los Comunes lo presentó, entre los aplausos del público, como un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Putin denunció que la información sobre el controvertido homenaje al veterano nazi fue silenciada en los países de Europa y en Estados Unidos. Si el mundo reacciona así a todo esto, el nazismo podría resurgir a nivel global. Sería algo terrible, consignó.
El presidente ruso llamó a los líderes de la comunidad de estados independientes a impedir que algo similar ocurra en sus países que lucharon juntos contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Putin culpa a los medios de Estados Unidos de distorsionar la realidad. Los medios de comunicación estadounidenses frecuentemente distorsionan la realidad, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, tras una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, en la capital kirguisa de Bishkek. En sus palabras, les enseñarán cosas malas. Ustedes leen los medios de comunicación estadounidenses en vano. Primeramente, distorsionan mucho la realidad, a menudo. Escuchen al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, les dará una buena caracterización del nivel actual de desarrollo de la prensa del país, declaró Vladimir Putin, comentando las publicaciones según las cuales la base aérea de la ciudad kirguisa de Kant había sido supuestamente vaciada. El mandatario agregó que los medios estadounidenses les enseñarán cosas malas. La creación de un sistema de defensa aérea de la comunidad de estados independientes es una actividad muy importante. En cuanto a la creación de un sistema de defensa aérea conjunto de la comunidad de estados independientes, el presidente afirmó que tiene una gran importancia. La creación de un sistema de defensa aérea conjunto es una actividad muy importante. Todos estuvieron de acuerdo, y no solo estuvieron de acuerdo, sino que expresaron su deseo de desarrollar este componente de seguridad, así que seguiremos trabajando en este tema, destacó. El 11 de octubre pasado, el Parlamento de Kirguistán aprobó un acuerdo con Rusia para crear un sistema de defensa antiaérea unificado a nivel regional. Según un portavoz del legislativo kirguís, para cumplir las necesidades del sistema de defensa antiaérea unificado, las autoridades de Kirguistán entregarán a Rusia un terreno de 50.000 metros cuadrados ubicado cerca de la base aérea rusa de Kant. El acuerdo tiene una vigencia de 5 años con una renovación automática en caso de que ninguna de las partes solicite lo contrario. Putin sobre la implicación de Rusia en el accidente en el gasoducto Balticconnector. Es una tontería. Putin también desmintió que Rusia esté implicada en el accidente en el gasoducto submarino Balticconnector que conecta Finlandia y Estonia. Es una tontería. Sinceramente, ni siquiera sabía que esta tubería existía, porque sus volúmenes son muy pequeños, no sé qué volumen de bombeo tiene, pero si los Nord Stream bombean 55.000 millones de metros cúbicos cada uno, de 5.000 a 10.000 millones es el máximo para Balticconnector, subrayó. El mandatario ruso recordó las declaraciones del gigante gasístico ruso Gazprom de que Balticconnector no está tan protegido como los Nord Stream, por lo tanto, la causa de la explosión de la tubería podría ser cualquier cosa, de un fallo tecnológico hasta un terremoto. Que investiguen. No nos permiten realizar ninguna investigación, recalcó. El 8 de octubre, el operador de la red finlandesa de transporte de gas Gasgrid Finland anunció que en la noche del 7 al 8 de octubre fue desconectado el gasoducto Balticconnector después de registrarse una brusca caída de la presión en la tubería, lo que podría indicar una fuga de gas. Al día siguiente, el operador declaró que la fuga fue posible porque el gasoducto estaba dañado. A su vez, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, afirmó que es probable que el daño causado al gasoducto y al cable de telecomunicaciones sea resultado de una fuerza exterior, y agregó que la OTAN se mostró dispuesta a brindar ayuda en la investigación de lo sucedido.
Por su parte, el Instituto Sismológico Noruego NORSAR informó de que había registrado una probable explosión en las proximidades del Balticconnector. Balticconnector es un gasoducto de unos 80 kilómetros de longitud, tendido por el fondo del Golfo de Finlandia, entre la localidad finlandesa de Inkoo y la Estonia de Paldiski. El gasoducto, puesto en marcha en diciembre de 2019, pasa por las zonas económicas y aguas territoriales de Finlandia y Estonia. El tema principal de la visita de Putin a China. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que el tema principal de su visita a China es la cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. El viaje a la República Popular China hace tiempo que se discute, ya se anunció. El tema principal es la cooperación en el marco de la iniciativa del presidente chino, Xi Jinping, de debatir su idea de la Franja y la Ruta. Es un gran acontecimiento, confirmó Putin a los periodistas. El mandatario señaló que se abordará la cuestión de los pagos en monedas nacionales, cuyo volumen está creciendo rápidamente, así como nuevas rutas en el sector energético. No tenemos contradicciones entre Rusia y China, al contrario, existe incluso cierta sinergia, subrayó Putin. Asimismo, declaró que no descarta visitar otros países además de China, pero que no tiene nada previsto aún. La iniciativa de la Franja y la Ruta es una estrategia global orientada a perfeccionar las vías de transporte y de comercio existentes y crear nuevas, vinculando entre sí a más de 60 países de Asia Central, Europa y África. Moscú llama en la ONU a un cese al fuego entre Israel y Palestina. La propuesta de resolución presentada por Rusia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas afirma que la solución a la crisis palestino-israelí se logrará exclusivamente a través de medios pacíficos, llamando al cese al fuego y condenando todo tipo de violencia, informó un diplomático del país euroasiático a Sputnik. La resolución es meramente humanitaria. Cese al fuego, condenar todos los actos de violencia y actos de terrorismo, garantizar la liberación de todos los rehenes, asistencia humanitaria irrestricta y evacuación segura de civiles, señaló el funcionario. Más tarde, ya durante la sesión del Consejo, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, expresó su preocupación por que la crisis palestino-israelí escale de forma regional y afecte a otros actores. La situación sobre el terreno es extremadamente preocupante y espantosa. La región está al borde de una guerra a gran escala y de una catástrofe humanitaria sin precedentes, declaró Nevencia el 13 de octubre ante la comunidad internacional. También señaló que las acciones israelíes de castigo colectivo a los residentes de la Franja Gaza, así como sus exigencias de evacuar a más de 1 millón de civiles en 24 horas y concentrarlos en un gueto de facto en el sur del enclave palestino, son también inaceptables. Estamos dispuestos a la mediación, y tenemos capacidad para ello siempre que ambas partes estén interesadas. Pedimos un alto el fuego inmediato y que se evite una nueva escalada del conflicto, sostuvo Nevencia.
En las primeras horas del 13 de octubre, las tropas de Israel realizaron sus primeras incursiones terrestres en Gaza, donde ya han muerto 1.900 personas, entre ellas 614 niños a causa de los ataques, según informes del Ministerio de Sanidad local. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha pedido al gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu que detenga la orden de desalojar en 24 horas a 1,1 millones de personas del norte de la franja, debido a que el desplazamiento forzoso podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras. Tel Aviv argumenta que la evacuación es por la propia seguridad del pueblo palestino, mientras que el organismo internacional se opone porque afirma que es prácticamente imposible mover a tanta gente en un periodo tan corto de tiempo.